Muy buenas. Les damos la bienvenida a Suenan Timbres, la palabra que camina, un espacio para palabrear los aconteceres de los pueblos del sur. Estamos en Radiópolis, la radio cultural y comunitaria de Sevilla, en Bolche Radio de Voz Digital, en las emisoras municipales y ciudadanas enlazadas en la onda local de Andalucía, en Urdimbre Radio y en Radio Malva de Valencia. Somos Suenan Timbres, un encuentro con el mundo de la política, la solidaridad, los movimientos sociales, el análisis crítico, la música y la poesía. Les habla Jaime Sedano Roldán. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los años de Gabriel Trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña a un José Arcadio. Y ante la vida pasa siendo remolinos de recuerdo. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranda, guitarras, el embrujo de Milciades, oboe, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada el sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. ¡Ay! Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio
y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los 2 lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedra. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esta historia. Me imagino y vuelvo a vivir mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Esta entradilla de la novela 100 años de soledad, la obra inmortal de Gabriel García Márquez, nos sirve para ponernos a tono con la gabomanía o gabolatría, como la califican otros, desatada con motivo del estreno de la película de Netflix versionada en este apasionante libro, película que fue estrenada en Cuba. Sus 2 primeros capítulos, con la presencia tanto del director y los actores como del presidente colombiano Gustavo Petro, un apasionado seguidor de la obra de García Márquez. Recordemos que en los tiempos de su lucha clandestina, el seudónimo de Gustavo Petro era Aureliano, uno de los descendientes de los Buendía. Este es el tráiler de la película. Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán eran primos, aunque su matrimonio era previsible. Cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus parientes trataron de impedirlo. No importa dónde vayas, nunca vas a poder escapar de tu destino. Vamos a construir ese lugar soñado,
donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir. Y este lugar se va a llamar Macondo. Aureliano fue el primer ser humano que nació en Macondo. Nació con los ojos abiertos, mirando el mundo con una curiosidad sin asombro. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué fue? Estoy enamorado. Juro que nunca te vas a casar con mi hermana. El amor es una peste. ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Viva la revolución! ¡Fuego! Hace casi 30 años estos hombres y yo fundamos este pueblo. Estamos mamados de que decidan por nosotros. Ahora sí eres un hombre. Vamos a la guerra. Mira lo que hemos quedado cerca de buen día. Nosotros dos solos como al principio. También es ocasión para recordar algunos apartes del discurso La soledad de América Latina, pronunciado por Gabriel García Márquez en el año de 1982, cuando recibiera en Estocolmo el Premio Nobel de Literatura. La solidaridad con nuestros sueños no nos hará sentir menos solos mientras no se concrete con actos de respaldo legítimo a los pueblos que asuman la ilusión de tener una vida más propia en el reparto del mundo. América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental. No obstante, los progresos de la navegación, que han reducido tantas distancias entre nuestras Américas y Europa, parecen haber aumentado en cambio nuestra distancia cultural. ¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de un cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? No. La violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento, y no una confabulación urdida a 3000 leguas de nuestra casa. Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad. Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Una ventaja que aumenta y se acelera. Cada año hay 74 millones más de nacimientos que de defunciones, una cantidad de vivos nuevos como para aumentar 7 veces cada año la población de Nueva York. La mayoría de ellos nacen en los países con menos recursos y entre estos, por supuesto, los de América Latina. En cambio, los países más prósperos han logrado acumular suficiente poder de destrucción como para aniquilar 100 veces no solo a todos los seres humanos que
que han existido hasta hoy, sino a la totalidad de los seres vivos que han pasado por este planeta de infortunios. Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: me niego a admitir el fin del hombre. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Estarán de acuerdo conmigo en que hoy podemos hablar de la soledad del mundo. Un mundo donde la demencia de unos pocos, la demencia y la avaricia, está decidiendo la forma de morir de la humanidad entera. La peste del olvido afecta a buena parte de la humanidad y se están relegando a las sombras de lo inservible las ideas de la paz y del humanismo. Los sátrapas y genocidas como Netanyahu actúan en total impunidad y con la complicidad y el apoyo de las potencias. Terroristas talibanes, herederos de Al-Qaeda, se toman el poder en Siria y se les llama rebeldes y hasta se confía, dicen, en que lleve la paz a Siria. Independientemente de las calidades democráticas del anterior gobierno de Siria, del Estado de Siria o del régimen de Siria, como suelen llamarlo, independientemente de su estado democrático, de su salud democrática, cualquiera que ella sea, no son los herederos de Al-Qaeda los que van a garantizar la estabilidad, la tranquilidad, la paz y la democracia en Siria. Ya sabemos, ya conocemos la experiencia de Irak y de Libia. Vendrá el caos, vendrá el terror. Seguramente es lo que están buscando las potencias y los medios, la socialdemocracia y hasta ciertos izquierdistas europeos que llaman rebeldes a los terroristas. Definitivamente, en algún lugar del universo, en algún lugar del mundo, Gabriel García Márquez estará escribiendo un nuevo capítulo de los años de soledad que golpean a la humanidad. La tristeza de Aureliano, cuatro, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarra, el embrujo de Mircea de oboe,
100 años, Soledad Macondo, Úrsula 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esta historia. Me imagino y vuelvo a vivir mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. ¡Lleva esa basura! se celebró el pasado martes 10 de diciembre una fecha
que debería ser una de las fechas más importantes del mundo, una de las fechas más celebradas, más reconocidas, una fecha de marchas, debates, programas especiales en los medios de comunicación, el Día Universal de los Derechos Humanos, que se celebre de la manera que debía celebrarse, no se hace. E incluso en muchos países, incluida Colombia, ha perdido fuerza la celebración, la conmemoración callejera del Día Internacional de los Derechos Humanos. Ahora todo es institucional en elegantes salones, que está muy bien, pero falta la calle, falta la movilización. Traemos un audio de la historiadora Diana Uribe, quien nos habla del significado de esta fecha tan importante. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre. Es tanto lo que uno oye hablar de los derechos humanos que parece como una retórica, que parece como un discurso, que parece como un jingle casi, pero no, eso es importante. Venga, les digo por qué. El origen de los derechos humanos es la Francia absolutista de la época de Luis XIV hasta Luis XVI, en donde todos los derechos eran del rey, incluida la vida de los seres humanos. El rey podía disponer de la vida de una persona, podía mutilar a una persona, podía hacer con todos lo que le provocara porque su voluntad era la única voluntad que se contemplaba como ley, la voluntad del rey. Entonces la gente era súbdito del rey, es decir, estaban a su servicio y bajo su sometimiento. Eso era el absolutismo monárquico. Entonces, desde ese punto de vista, pues nadie tenía derechos. Entonces dijeron, no, esto no puede ser tan inequitativo porque es que si el rey, eso no es bueno en ninguna idea, pero si además el rey no era bueno, como el caso de Luis XVI, pues peor. Entonces, todo lo que va a ser el pensamiento de la Ilustración es desarrollar una idea de la sociedad que se base en pactos, en intercambios, que se base en acuerdos y se base en que la gente tenga derechos, que pase de ser un súbdito a ser un ciudadano, es decir, una persona que puede elegir y ser elegida. Entonces empezaron a formular cuáles eran los derechos, de qué se trataba en los momentos en que se hizo la toma de la Bastilla y la Asamblea Nacional y todo eso. Pero bueno, el primero y el principal es el derecho a la vida, porque de ahí para adelante se desprenden todos los demás. Si tú no eres dueño de tu propia vida, todo lo que te pase de ahí en adelante ya es una cosa que está dependiendo de otros y no de ti. Entonces, el primero en lo inalienable es el derecho a la vida, es decir, el derecho a la gente a que viva una vida. Después empezaron a pensar qué más derechos, el derecho a la integridad física. ¿Por qué a la gente la podían mutilar cuando el rey aparecía de mal genio? Entonces, el derecho a la libertad de cultos, porque tuvieron unas reglas terribles, unas guerras espantosas por la reforma y la contrarreforma. Sí, cada uno de los derechos, sí, el derecho a la libre expresión, son el fruto de guerras y de opresiones que hicieron necesario que se formularan los derechos. Entonces se formularon los derechos humanos, pasó un pocotón de tiempo para que se empezaran a asimilar como los estados de derecho. Y resulta que ya más o menos los habíamos entendido cuando viene la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, el esquema nazi de ocupación de las ciudades, el tratamiento a todas las personas durante la Segunda Guerra Mundial acabó con todos los derechos, con todos, absolutamente todos. ¿Por qué acabó en principio con el derecho a la vida? Si se acaba con el derecho a la vida de ahí para adelante, nada más existe, porque toca estar vivo para poder tener derechos, primera condición. Entonces, en los campos de concentración se anularon el derecho a la libre expresión, a la vida, primero que todo a la vida, a la religión, a la integridad física, a la libre conciencia, a todo. Entonces fue tan aterrador el resultado de la Segunda Guerra Mundial porque destruyó toda la civilización europea como se conocía, por eso se llamaba el suicidio de la razón, porque todo lo que habían intentado construir, la separación de poderes, los estados de derecho se vieron pisoteados por el proyecto del Tercer Reich. Entonces dijeron, para que no vuelva a pasar una cosa así, vamos a tener que formular una declaración universal
de los derechos humanos. O sea, universal quiere decir que no esté en el criterio de un Estado o de una sociedad o de un régimen cumplirle o no cumplirle el derecho al otro. Que eso no es un tema de opinión. A mí sí me parece que te voy a respetar el derecho a la vida o no me parece que te voy a respetar el derecho a la vida según del ánimo que amanezca, sino que eso tiene que ser una cosa que los estados suscriban, se vinculen. Que sea vinculante quiere decir que tengan una obligación con el cumplimiento de la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos. Que eso tiene que ser una ley universal para que haya un mínimo de civilización posible. Eso fue, digamos, como lo primero que pasó en 1948, el 10 de diciembre. Entonces, por eso es que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ahora, el tema es cumplirlos. Y el tema es cumplirlos teniendo en cuenta que los derechos funcionan no solamente para ti, sino que funcionan para el otro. O sea, la misma libertad de expresión que tú tienes, de pensamiento, de religión, de credo, la tiene el otro. La misma, todo lo que tú estás pidiendo para ti, lo tiene el otro. Entonces, formularnos en términos de los derechos humanos es replantearnos sobre un esquema de civilización posible, en donde tengamos a partir de dónde o de cómo relacionarnos fuera de la barbarie. Donde no hay un cumplimiento de los derechos humanos está la barbarie. Donde no se respeta la vida de la gente, donde no se respeta la libre expresión de las personas, el derecho a una nacionalidad. Cada uno de estos derechos te puede parecer abstracto, pero no lo es. O sea, el derecho a una nacionalidad, cuando una persona es kurda, los kurdos quedaron sin Estado. Entonces, donde quiera que estén son una minoría. Entonces los pisotean porque no tienen una nacionalidad establecida como Estado nacional. Entonces, eso hace que su vida sea sumamente difícil. Entonces, hay derechos que de pronto no le parecen a uno como tan cercanos, pero son derechos porque se le están incumpliendo a alguien. Cuando mueren las personas procedentes del África en las pateras que se hunden en el Mediterráneo, cuando no los reciben, cuando no los salvan, cuando no les dan agua, se les están violando todos los derechos, pero fundamentalmente el derecho a la vida. Cuando la gente es bombardeada en Siria o donde quiera que sean los bombardeos, se está violando el derecho a la vida. Cuando se censura la opinión del otro, cuando se persigue a una persona por su credo, por su religión, por su origen, por su procedencia, se le están violando los derechos. Y cada una de estas cosas pasa diariamente en el mundo. Los Rohingya en Bangladesh tienen el problema de que ellos, en Birmania, tienen el problema de que ellos son musulmanes en un mundo budista y los persiguen por eso. Entonces, ejemplos hay en todas partes del mundo, desafortunadamente. Entonces, la idea es que los derechos hay que recordarlos porque no es que una vez que se establezcan, queden ahí como lámparas. Los derechos hay que estarlos reconociendo y hay que estarlos poniendo en práctica. Hay derechos de primera, segunda y tercera generación porque el discurso de los derechos humanos ha evolucionado desde los tiempos de la Revolución Francesa. Pero es la única garantía de que no nos pasemos por encima los unos a los otros. No disponemos de otro elemento para poder manejar la convivencia y los acuerdos sociales que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, esto no es solamente una retórica. Esto es la condición de libertad, de posibilidad y de existencia de todos nosotros. Por eso es importante recordarlos. Por eso es importante tomárselos en serio, porque de eso depende la vida y la posibilidad de vivirla de todos en las sociedades. Yo soy indio, chato, cholo y chiquitín. Esta tierra es mi tierra, este cielo es mi cielo. Esta tierra es mi tierra, este cielo es mi cielo. A mi casa llegó un día el español y del oro de mi padre se apropió. Y la tumba de mi abuelo como huaca exploró. Y la tumba de
cosas que los blancos creen de ellos son productos de la raza de mis abuelos, como el pollo, la icotea, huevo iguana y el sombrero. Como el pollo, la icotea, huevo iguana y el sombrero. Indio cholo, pelo largo, gran comedor de babilla, cogedores de cangrejo, fabricador de cerilla, con tu nariz achatada, con tu pómulo salido, con tu porte medio metro y tus tobillos torcidos. Oigan blancos, les advierto, sí señor, que mi raza volverá tal como el sol, a pintarte los cachetes de color, a infundirles a ustedes miedo y temblor. ¿Por qué? Porque esta tierra es mi tierra, este cielo es mi cielo. Porque esta tierra es mi tierra, este cielo es mi cielo. Porque esta tierra es mi tierra, porque este cielo es mi cielo. Recordamos hoy a Ray Barretto, Nueva York, 1929, Nueva Jersey, 2006. Fue un percusionista estadounidense de origen puertorriqueño, uno de los más destacados compositores, intérpretes y músicos de jazz latino, destacando especialmente en los géneros de jazz afrocubano, salsa, son cubano, boogaloo y pachanga. Y nuestra amiga Juana Peña, la salsómana, la dura de la historia y de los hechos notorios de la salsa, nos cuenta que el 10 de diciembre de 1973 el sello Fania Records publicó Indestructible, la obra maestra de Ray Barretto y una joya de la salsa clásica por excelencia. Es necesario destacar, dice Juana, que esta producción se gestó en uno de los momentos más desafiantes de la carrera del rey de las manos duras. Ante la renuncia de varios de sus músicos, incluido el vocalista de su orquesta, se vio obligado a reconstruir su agrupación para mantenerse en la escena musical. Esta hazaña añade un valor significativo a la importancia de esta extraordinaria obra musical. El long play incluye El hijo de Obatalá, El diablo, Yo tengo un amor, La familia, La orquesta, Llanto de cocodrilo, Ay, no, e Indestructible. Vocalizan Tito Allen con los coros de Héctor Lavoe y Meñique. Cuando en la vida se sufre una herida, porque se pierde sangre querida, en ese momento coge el destino en tu mano, echa pa'lante mi hermano, con la ayuda de nueva sangre. Cuando en el alma se siente un dolor, por la traición que te rinde un amigo, en ese momento piensa que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. En ese momento piensa que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible.
Juana Peña también nos recuerda que este mes de diciembre es el aniversario de un gran momento en el auge y en la historia de la salsa, el nacimiento de una gran orquesta, el Grupo Nietzsche, bajo la dirección de Jairo Varela, hecho ocurrido durante el primer Festival Internacional de Salsa celebrado durante la Feria de Cali en 1982. Un diciembre de hace 75 años nacía esta gran orquesta que convirtió a Cali en la capital mundial de la salsa, una gran aventura.
Yo le pido a Dios estas navidades, mil felicidades a mis familiares. Y le ruego a Dios por la humanidad, gloria en las alturas y en la tierra paz. Los niños que esperen a los Reyes Magos, que ellos siempre vienen con muchos regalos. Y en el año nuevo tan espiritual, todos rogaremos por eterna paz. Cuidado, Ramón. Ay, qué bella es la Navidad. Ay, cantando, aguinaldo y bailando nada más. Ay, qué bella es la Navidad. Que pa' casa de Pedro me voy a guarachar. Ay, qué bella es la Navidad. Para país Fonseca y qué barbaridad. Ay, qué bella es la Navidad. Ay. Y en casa de la Comay vamos a hacer una fiesta. Tendremos arroz con pollo, compadre, no se la pierda. Ay, qué bella es la Navidad. Ay, Sacamaín y qué barbaridad. Ay, qué bella es la Navidad. Saludo a Carlos Colón, saludos a Junior Vázquez y pa' Manolín Martínez. Compadre, no se me canse. Ay, qué bella es la Navidad. Que yo me voy pa' Ina y qué barbaridad. Ay, qué bella es la Navidad. Puerta tierra me llama Maína y qué barbaridad. Oye, pa' que Puerto Rico goce. Ay. A ver esos mayagüezanos, ¿qué dicen? Que no se me queden los de hormiguero. Ahí sí hay salsa, mamá. ¡Huya Fonseca! ¡Huya Fonseca! Y me voy para Bayamón a comer el chicharrón. Ahí nada más. Oye, con Santos Colón, ¿sabes? Santos Colón, el de Mayagüey, ¿qué pasa?